hermana Lucy ha tenido a bien traerme a su iglesia, y a mí me da mucha alegría cuando Dios levanta personas en nuestras diversas denominaciones para que traigan este mensaje de salud, para que lo compartan con la iglesia y con la comunidad, porque al final estamos muy carentes de eso. Esa es nuestra realidad en los días en los que estamos viviendo. Mi nombre es Delia Costa, como bien ella decía. Yo no soy profesional de la salud, es lo primero que quiero decir. Todo lo que yo soy, pese a que vengo de una familia de médicos, mi padre es médico, mi hija también, yo he estudiado todo esto de forma autodidacta. Yo soy de profesión licenciada en economía, conocí el evangelio, soy de origen cubano. Yo pensaba que la hermana Lucia era cubana por el acento, pero no, me dice que es de Santo Domingo. Yo nací en Cuba, pero más que cubana soy española. Dios me llevó allá, viví muchos años en Valencia, mis hijos son valencianos, y si algo agradezco de haber vivido tantos años en Europa, ha sido conocer este mensaje, porque allá, aún a nivel, ya no de iglesia, sino digamos de la comunidad, las personas de manera general suelen ser bastante cultas en cuanto a su manera de vivir. De allá viene, por ejemplo, lo que conocemos como dieta mediterránea. Yo vivía en Valencia, está en la costa mediterránea, y realmente la gente se cuida mucho. A mí me llamaba la atención cuando llegué allá, en mis primeros años, como yo veía, por ejemplo, siempre a las abuelitas, que no parecían ni abuelitas, porque siempre iban bien puestas, de peluquería, se cuidan mucho la gente. Entonces, todos estos años estando conviviendo con esas personas, pues me hicieron tomar una visión que lamentablemente en nuestros países, casi todos aquí pienso, somos de origen latino, en nuestros países tendemos a cuidarnos menos, en muchísimos sentidos. Doy gracias por eso. Les decía que soy hijo de médicos, pero he estudiado todo este mensaje de forma autodidacta. No he querido ir a ninguna escuela a formarme ni nada, no porque no tengan su lugar, por supuesto que la tienen, pero he preferido estudiar guiada directamente por el Espíritu Santo, con mucha oración, porque no quería que mi mente fuera influenciada por conceptos que me he dado cuenta después de haber conocido estas verdades, que son absolutamente o diametralmente opuestos a lo que yo quiero. Este primer tema que queremos ver hoy, y comienzo también diciéndole que yo no soy predicadora, esto no es una predicación. A mí Dios no me ha dado el don de la predicación. Yo soy consciente de lo que tengo y de lo que no. Sino lo que hago es enseñar. Y para enseñar me gusta auxiliarme muchísimo de la tecnología, porque la tecnología es buena cuando la empleamos para bien. Por eso los temas que vamos a presentar van a estar así en PowerPoint. En primer lugar, porque lo que interesa no es lo que yo pienso, sino lo que ha sido dicho. Y de esa manera ustedes pueden incluso fotografiar las diapositivas si lo desean, porque muchas veces eso pasa en las conferencias. No es lo mismo que ustedes escuchen a que ustedes vean y escuchen. Se va a quedar más información en el cerebro y de eso se trata. Y fíjense que estaba diciendo el hermanito, creo que fue usted quien estaba al principio dando los anuncios, que realmente estas conferencias se iban a dar en el mes de febrero. Y tuvieron ustedes un percance que se le cayó el techo, me parece, y gracias a Dios que no había nadie en la iglesia cuando eso aconteció. Y cuando la hermana Lucy me llamó un poco angustiada porque ya tenían eso preparado, yo le dije, ¿sabe qué, hermanita? No se angustie, porque al final este mensaje y este negocio es del Señor. Y Él sabe cuál es el momento para cada cosa. Y hace un momentito, cuando yo le estaba escuchando en la escuela sabática, la persona que lo dio, estaba pensando cómo Dios va trenzando todos los hilos del Evangelio para que las verdades sean dadas en el momento que toca. ¿Saben por qué les digo eso? Porque fíjense que la escuela sabática a día de hoy ha hecho énfasis en la importancia de evangelizar, en la importancia del mensaje que tenemos que dar, porque estamos en los tiempos del fin, ya lo sabemos. La gente necesita conocer los tiempos en los que estamos viviendo. Y se hacen montones de esfuerzos misioneros donde quiera que uno va, porque la gente, los cristianos, tienen el deseo de que otros también conozcan las buenas nuevas del Evangelio. Pero hay una cosa que se nos está olvidando hasta cierto punto como iglesia, y es una herramienta poderosísima que, dicho sea de paso, es el método de Dios.
¿Saben ustedes cuál es? Para el tema de la evangelización, el mensaje de salud. Dice el espíritu de profecía, y yo personalmente creo en él. Estamos hablando de los libros que fueron escritos por una de las cofundadoras de nuestra iglesia, la hermana Elena G. de White, libros inspirados por Dios. Allí dice que el mensaje de la salud es el brazo derecho del evangelio. Por lo tanto, por más esfuerzos que nosotros hagamos, si no echamos manos de esa herramienta, los resultados van a ser pobres. Estamos gastando muchísima energía para lograr un objetivo que es supremo, porque se nos está olvidando echar manos de ese mensaje, porque al fin de cuentas, el mensaje de la salud, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, es un mensaje que no solo tiene que ver con comida. Hay mucha gente que piensa que el mensaje de la salud tiene que ver con el hecho de si soy vegetariano o no. ¿Es así o no? Eso es una idea absolutamente tergiversada de lo que es el mensaje de salud. El mensaje de salud abarca todo nuestro estilo de vida, todo. Yo puedo ser vegano, no tomar azúcar, no comer nada refinado, pero a lo mejor soy un intemperante a la hora, por ejemplo, de dormir o de hacer ejercicio. Entonces no estoy sano, porque la salud es el resultado de un compendio de cosas bien hechas, no solo de la comida. Y dentro de la comida ni siquiera la carne es lo peor. Hay cosas que son peores que la carne y enferman más. ¿Alguien me puede decir qué cosa es peor que la carne? El azúcar. Ustedes lo saben. Entonces, hay montones de personas que por tener este concepto tergiversado, y mira la manita, el gesto que ha hecho, se ha relatado, No se preocupe, todos hemos pasado por ahí, todos hemos pasado. Hay personas que, por ejemplo, se pasan al vegetarianismo o al veganismo, dejan de consumir cosas de origen animal y terminan padeciendo las mismas enfermedades con los omnívoros. Y si no somos conscientes de esto, entonces el mensaje de salud queda por el suelo, porque esto trae consigo que aquellos que irrespetan lo que el Señor dice y que están buscando constantemente justificaciones para no practicar lo que saben que se debe practicar, aunque no lo quieren hacer, aprovechan esas circunstancias para burlarse del mensaje de Dios. Por lo tanto, el mensaje de la salud es un mensaje integral y no solo abarca todos nuestros hábitos físicos, sino también, y una cosa sumamente importante, abarca todos, digamos, los procedimientos o la forma en la que vamos a tratar las enfermedades una vez que estamos enfermos. Todo eso es el mensaje de salud. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con este primer tema, salud, divino tesoro. Y fíjense que en esa diapositiva aparece la mano de, sabemos quién es, nuestro Salvador, una mano traspasada por unos clavos que representan la esperanza que nosotros tenemos como pueblo. ¿Y saben por qué he puesto salud, divino tesoro al lado de esa fotografía? Porque al final la salud viene de Él. La salud viene de Él. Éxodo 15:26, ¿qué dice? Yo soy Jehová tu sanador. Soy yo, lo demás no te lo creas. Soy yo quien te sana. Esto no quiere decir, no vamos a malinterpretar las cosas, que por ejemplo la ciencia médica, por supuesto, médica científica no tenga su lugar, por supuesto que la tiene. Pero en última instancia, toda la sabiduría real viene de Él. Amén. Vamos a ver si esto funciona, espero que sí. Bueno, si no lo decir ahí está. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Un versículo que todos sabemos y que pienso que estamos convencidos de que es real, porque si no, no estuviéramos aquí. Cada día el Señor nos muestra hasta qué punto nos ama. Y ese Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros, nos dejó en la Biblia un legado inmenso. Nos ha dado un evangelio de salvación, pero también un evangelio de la salud. Y uno y otro van mano a mano. Ellos no se excluyen, todo lo contrario. Están absolutamente integrados. De hecho, durante los 3 años y medio que duró el ministerio de Jesús en la tierra, fue mucho más el tiempo que Él dedicó a curar que a predicar. Él primero curaba y después predicaba. Ese es el método, era lo que le decía hace un momento con respecto al evangelismo. El mensaje de salud al final, o sea, tener salud es una consecuencia directa de obedecer el mensaje de salud. Pero en última instancia,
lo más importante del mensaje de salud es la evangelización, es el estar nosotros preparados para poder tener un discernimiento espiritual amplísimo para poder estar en comunión con el Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando se practica todo lo que nosotros vamos a estar viendo, o por lo menos gran parte de ese compendio de cosas que les comentaba, entre otras cosas, nuestra sangre, que la Biblia dice que en la sangre está la vida, se convierte en una sangre con un nivel ligero de alcalinidad. Y esa sangre va a irrigar todos nuestros tejidos, incluyendo el cerebro, que es el único medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él a través del Espíritu Santo. Si mi sangre es de calidad, mi cerebro funciona bien. Y si mi cerebro funciona bien, siendo el único órgano que Dios me ha dado para comunicarme con Él, yo voy a tener muchísimas más posibilidades de tener una vida espiritual, una vida cristiana de poder. Muchas veces nosotros decimos, bueno, tenemos que orar, y por supuesto que hay que orar, para que Cristo venga, para podernos ir a vivir para siempre con Él. Eso es importante, por supuesto que sí. Pero Cristo nos ha dado una vida aquí y ahora. Y esta vida aquí y ahora tenemos que vivirla como vidas vitales, como vidas llenas de energía, de la energía vital que Él nos ha dado. Porque si no, ¿qué sentido tiene? El Evangelio es eso, es todo salud. Si yo no estoy viviendo de esa manera, hasta cierto punto yo no estoy reflejando en mi vida ese Evangelio que el Señor quiere que yo refleje. Y si yo no lo reflejo, ¿cómo yo voy a poder ser en el medio de un mundo que está pereciendo la luz del mundo como Dios nos mandó a hacer? Para poder ser luz, yo no me puedo mezclar con las tinieblas. Y eso es en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la salud, porque al fin y al cabo, el tener salud es un mandato divino. No es una opción, es un mandato divino, porque la Biblia dice bien claro que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿de quién es? Eso es bíblico. Entonces yo tengo que ejercer una mayordomía cabal, no solo sobre mi dinero, mi tiempo, mis relaciones, sino también sobre mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Aquel consolador que el Señor dejó, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el que nos enseña todas las cosas. Si el Espíritu Santo no está en mí, porque entre otras cosas yo estoy ejerciendo una mayordomía irresponsable con respecto a su templo, que es mi cuerpo, entonces imagínense, me pongo en bandeja de plata delante de un enemigo que sabe que le queda poco tiempo, que anda como un león rugiente y que lo que quiere es acabar con nosotros. En esta sociedad, en este mundo moderno en el que estamos viviendo, todo o casi todo está pensado para destruirnos. Aquellas mismas cosas que en un principio pensamos que son para bien, al final no lo son. Y aquellas que son para bien, si las utilizamos de manera irracional o contraria, también se vuelven en nuestra contra. Como es el caso, ahorita hablaban, por ejemplo, de la tecnología, de todas estas redes sociales que casi todos tenemos. Pues son instrumentos buenísimos de evangelización, pero si en vez de cogerlo para eso, yo lo cojo para lo que no es, pues ahí mismo viene a denigrarse algo que en un principio podía ser bueno. Miren, les quiero comentar algo. Ese Dios que es amor y que nos ama, en Jeremías 33:6 nos dice: sin embargo, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y seguridad. Eso es una promesa de Dios. ¿Y por qué nos está haciendo esa promesa? Porque ese Dios que es amor quiere que todos nosotros tengamos vidas plenas, que tengamos salud y que la tengamos ¿cómo? En abundancia, ni siquiera salud, porque Él es exagerado en ese sentido. Quiere que sobreabunde en nosotros la salud, en todos los ámbitos de la vida: salud física, salud mental, salud espiritual. Recuerden que nosotros somos, como seres humanos, un ser que estamos constituidos en 3 dimensiones, por decirlo de alguna manera: espíritu, alma y cuerpo. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Por lo tanto, para yo tener de verdad salud, yo tengo que estar saludable en todas las esferas. Pero este Dios que nos ama, cuando mira a su pueblo y a su iglesia, y cuando mira a la comunidad, dice: Dios mío, aquí no se corresponde el deseo que el Señor tiene con lo que estamos viendo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Miren, dicen las estadísticas, es lo que afirman las estadísticas, no yo,
que aproximadamente el 90% de todas las oraciones que cada semana se elevan en los diferentes templos cristianos, no solo adventistas, templos cristianos, es por enfermos que hay dentro y fuera de la iglesia. Muchas veces a mí me invitan a dar conferencias o a participar en algunos eventos, a veces por Zoom, a veces por teléfono también, en los que siempre se ora muchísimo antes de empezar el evento. Cuando uno escucha las oraciones, yo personalmente me quedo abrumada al comprobar cuántos enfermos, cuántos nombres se mencionan en una sola oración. Es que es impresionante. Y uno dice, ¿aquí qué cosa está fallando? Porque si yo tengo un Dios que es todopoderoso, que es todo salud, que ese Dios además es amor, me ama y quiere lo mejor para mí, que encima me está diciendo que Él nos va a curar y nos va a traer sanidad, ¿cómo es posible que eso no esté pasando? Porque si estamos orando tanto por tantos enfermos, es porque mientras más oramos, más enfermos hay. ¿Es así o no es así? O yo lo estoy interpretando mal. Y lo que es peor, muchas veces nosotros oramos por alguien, por ejemplo, que está con una situación de salud importante, porque pide oración, y resulta que esa persona, imagínense que haya estado hospitalizada, sale del hospital a final de semana. Llegamos a la iglesia, nos paramos aquí y decimos, gloria a Dios, ya la persona tal salió del hospital y ya está sanada. Pero resulta que esa persona que ha salido del hospital le han dado 30 fármacos diferentes que tiene que tomar cada día de su día. Yo pregunto, ¿está sanado? O sea, miren, siempre pienso, y esto es algo que aprendí en España de un doctor que es oncólogo pediátrico, pero que se ha decantado mucho por este tipo de medicina, porque las piedras están hablando, y él dice, esto es sentido común, o sea, este tipo de razonamiento es sentido común, pero lamentablemente el sentido común no siempre es el más común de los sentidos, y eso nos está pasando a día de hoy. Dios nos ha dado entendimiento, nos ha dado raciocinio, y tenemos que echar mano de él, pararnos y pensar, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que hayan tantas personas enfermas en nuestras denominaciones? ¿Cómo es posible que nuestra comunidad esté tan enferma? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Uy, he ido justo al revés. Vamos a seguir ahí. Miren, muchas veces estamos preocupados con el tema, por ejemplo, de si tenemos o no seguros médicos. Todo el mundo tiene preocupación por eso, o casi todo el mundo. Personalmente no lo tengo, ni siquiera tengo seguro. Pero yo he aprendido que Dios nos ha dado el sistema de salud más eficiente del mundo. Ese es mi seguro. Amén. El sistema de salud que Él me ha dado, porque lo que mi sentido común me dice es que todo lo demás, en cuanto a salud y procedimientos y seguros y cosas que hay ahí, que se nos ofrecen, al final no solucionan ningún problema. Porque yo veo que estamos viviendo en el primer país del mundo, esto es una potencia mundial, pese a la decadencia que hay, esto sigue siendo un país especialmente bendecido porque Dios nos levantó con un propósito, y eso lo sabemos por los libros inspirados por las profecías. Esto es un país bendecido por Dios. ¿Cómo es posible que tenga tantos recursos? ¿Cómo es posible que seamos una potencia mundial y haya tantos enfermos? ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué está fallando aquí? Bueno, pues porque los fundamentos de la mayor parte de lo que se nos ofrece allá afuera son diametralmente opuestos a lo que Dios quiere. Entonces se convierten no en instrumentos reales de sanidad, aunque las intenciones de quien los haga sean los mejores. Pero una persona o una institución puede tener las mejores intenciones y estar equivocado en cuanto a los procedimientos. La realidad nos muestra que lo que se nos ofrece no cura, pone parches a la situación. Y esos parches son los que hacen que, por ejemplo, una persona enferma, como les comentaba hace un ratito, salga de un hospital con 40 fármacos y creamos que está sana. No lo está. Una persona sana no necesita medicina, ¿sí o no? O estamos sanos o estamos enfermos.
Antes de continuar, yo quiero matizar algo, porque yo no los conozco, es primera vez que vengo aquí. Yo les confieso que antes de ir a cualquier lugar donde me invitan, yo oro muchísimo, porque esto es un mensaje que implica muchísima responsabilidad. Uno está tratando con la vida y con la salud de las personas. Entonces yo no quiero decir lo que a mí se me ocurra, sino lo que el Espíritu Santo quiere que yo diga. Aquí pueden haber personas enfermas en estos momentos. Y tenemos que entender que el objetivo de cualquier mensaje del Señor no es condenarnos, sino redimirnos. Si aquí hay una persona enferma, no se tiene que sentir mal. Todo lo contrario, esto es para que tome conciencia y a lo mejor en su tomar de conciencia ya el tiempo ha pasado demasiado, porque no siempre la sanación es posible. Hay veces que sencillamente una persona está enferma y ya está, no hay solución, eso es así. Pero suponiendo que ese fuese el peor de los casos, que esa persona esté en esa situación extrema, siempre conocer estas verdades nos van a servir para ayudar para que otros no cometan los mismos errores que nosotros. Así que en última instancia es un mensaje de bendición, es un mensaje de esperanza y es así como lo deberemos poner. El sistema de salud más eficiente del mundo viene de Dios. ¿Y de qué consta este sistema de salud? Principalmente de dos puntos. En primer lugar, del cumplimiento de leyes de salud que Él dejó. Él dejó esas leyes y además del uso de remedios sencillos. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto. Pero estos dos principios son básicos. Él dejó leyes de salud. Miren en cuanto a esas leyes de salud. Ahora no vamos a hablar por una cuestión de tiempo y además porque este tema de ahora es un poco más espiritual. Por la tarde estaremos más en lo más físico, ¿no? Como se parecen tu hijito y tú son igualitos. Vamos a ver por la tarde todo este tema. Miren, esas leyes de salud que incluyen el tema de la comida, pero como ustedes ven, va mucho más allá. Hasta el tipo de ropa que yo me pongo tiene que ver con la salud. Porque imagínense que sea invierno y a mí se me ocurra salir toda desabrigada. ¿Qué me va a pasar? Me voy a enfermar. Imagínense que yo me empiece a poner en mi piel tejidos sintéticos llenos de químicos y esos químicos empiecen a entrar por mi piel. Pues me voy a enfermar, porque la salud es el resultado de un compendio de cosas bien hechas. Dios nos creó de una manera determinada y ya sabemos que Dios es omnisciente. O sea, no hay ningún ser que sepa mejor y conozca más de nosotros que Él, que fue quien nos creó. Pero Dios es tan bueno y es tan sabio que aún antes de crearlo, también creó una organización en este planeta para que pudiera ser habitable para los seres humanos. Y eso lo vamos a ver en la tarde. Y dentro de eso, creó un paquete de leyes de salud que están ahí. Mientras más cerca yo esté del cumplimiento de esas leyes, más posibilidades de tener salud voy a tener. Cabe matizar que aún obedeciendo todas las leyes de salud, yo me puedo enfermar en momentos puntuales. Porque vivimos en un mundo en el que, por ejemplo, hay factores de salud que están fuera de mi alcance, como es el caso de la contaminación ambiental. Yo puedo vivir respetando las leyes de la salud, pero estar en un lugar o viviendo en un lugar donde esté contaminado el aire o el agua y me puedo enfermar también. Pero en cualquier caso, mientras más yo obedezca estas leyes, más posibilidades de tener salud voy a tener. Miren, hay una cosa antes de continuar que me ha venido a la mente y no quiero pasar por alto. Si nosotros oramos por los enfermos, que hay que orar mucho por todo, incluyendo los enfermos. Les decía ahorita que se oraba mucho por los enfermos. Pero los enfermos no hacen su parte, esa oración va a caer en saco roto. Vamos a poner un ejemplo concreto que es muy gráfico y me gusta poner este ejemplo porque lo podemos entender. Imagínense que hay una persona que sea, por ejemplo, diabética. No ser diabético por casualidad. Esa es una enfermedad que está relacionada con el estilo de vida, o mejor dicho, con el mal estilo de vida. Resulta que esa persona diabética, que además es insulino dependiente, que es horrible tener que vivir así, dependiendo de una inyección para poder asimilar los alimentos, para poder tener energía. Resulta que esa persona está en una crisis tremenda y le pide a la iglesia oración
Y todos estamos, como decía la hermana Lucy, orando la semana entera, y no solo la semana entera, cada día de nuestra vida, las 24 horas del día y los 365 días del año, por esa persona enferma. Pero ese enfermo, cada vez que es su cumpleaños, se come un pastel. Y no hay nada de malo en comer un pastel, yo como pastel, pero hecho de frutos secos y frutas secas, que son una delicia de pastel. Porque hay otras opciones. Dios está esperando que nosotros decidamos vaciarnos de nuestras tradiciones para llenarnos con sus bendiciones. Tenemos que desaprender para empezar a aprender. Por más que yo ore por ese diabético, si ese diabético no entiende que esa mezcla de azúcar, huevos, leche, mantequilla es fatal para él, encima de eso no hace ejercicio, no se mueve y lleva una vida absolutamente sedentaria, y para ponerle la guinda al pastel siempre está estresado o estresada, pues miren, podemos estar aquí orando nosotros todos los días de nuestra vida que ese diabético no va a mejorar, se va a empeorar. Eso es así, porque al final la salud es el resultado de la unión de las acciones divinas y humanas. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una parte que hago yo y hay una parte que hace Él. Eso también es válido para la salud. Nosotros, cuando los enfermos nos piden que oren por ellos, lo primero que debemos hacerle es decir, por supuesto que vamos a orar para que Dios haga su voluntad. Porque no podemos pedir sanidad incondicional. Es que eso es antibíblico. Siempre oramos diciendo, Señor, que se cumpla tu voluntad, no lo que yo quiero. Porque Dios no va a bendecir a nadie en la desobediencia. A veces desobedecemos por ignorancia, pero a veces por rebeldía. Dios no puede permitir que nos burlemos de Él. Y mucho peor, les voy a comentar también. Hay situaciones, porque personalmente he tenido gente que conozco, gente amada por mí, porque lamentablemente tengo mucha gente en mi círculo que son unos rebeldes con relación a esto, lo que yo los amo igual, pero ahí tienen sus consecuencias, que han tenido situaciones de salud serias. Por ejemplo, un pariente, un cáncer de páncreas, estaba bien fuerte el cáncer. Pero en aquel momento, en el primer momento, ya me murió hace un año, bueno, le hablé lo que Dios puso en mi corazón que le dijera. Y miren, el milagro fue hecho. Ustedes no se imaginan cómo esa persona mejoró, cómo recuperó sus energías, cómo llegó al médico y le dijeron que su cáncer estaba en remisión. Porque esos son los milagros. Los milagros Dios los hace a través de este tipo de situación. Pero la mala noticia fue que a los 6 meses de estar curado, porque él estaba, porque al final al cáncer hay que sitiarlo, hay que matarlo de hambre. Si tú no le das todo lo que le alimenta, sencillamente se muere. Eso es así. Tener cáncer no es el fin del mundo. Es el fin del mundo cuando no entendemos esta verdad. Pues ese pariente lamentablemente decidió burlarse de Dios. Y digo burlarse de Dios porque si Dios ha hecho este milagro en ti, una vez sanado, tú no puedes volver atrás. Porque cuando tú vuelves atrás, ¿sabes qué pasa? Ya date cuenta que ya tu cuerpo está debilitado porque pasó por una situación seria, la huella está ahí. Cuando nosotros volvemos atrás, en una situación como esa, las enfermedades regresan con más fuerza, son más difíciles de tratar, causan estragos aún mayores. Y fue lo que me pasó. Hace un año falleció. A mí me dio dolor en el alma. Me dio dolor porque ese no tendría que haber sido su final. Pero eligió. Al final esto es un mensaje que el Señor nos pone aquí, nos da todo, pero no nos obliga. Dios y algo nos ha dotado a nosotros es de libertad de elección, pero yo pienso que es sabio seguir las recomendaciones que Él da, porque ¿saben qué? Miren, lo peor de enfermarse no es enfermarse. Lo peor de enfermarse, repito, no es morirse. Porque cuando me muero, se acabó la historia. Y al final, aún siendo un hijo el que se muera, la madre se tiene que llenar de fuerzas y seguir adelante porque la vida continúa. Y de alguna manera Dios ayuda a aceptar esa situación. Lo peor de enfermarse es todo lo que las personas sufren, ellos y su entorno, hasta que mueren. Eso es lo peor. La vida se convierte en un infierno.
¿Es así o no es así? Hay un síndrome que se llama, médicamente hablando, síndrome del cuidador. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de ese síndrome? Algunos, solo 3 personas. El síndrome del cuidador lo que hace es, o sea, lo que describe es que una persona que ha tenido que cuidar, por ejemplo, a un pariente en una enfermedad terminal, que ha padecido durante mucho tiempo, esa persona, cuando ese enfermo muere, es ella la que se enferma. Porque es tal la angustia emocional, física, económica, es tal la carga que supone cuidar a un enfermo así, que después quien cae es quien estaba cuidando. Así se llama, síndrome del cuidador. Yo tengo un canal en YouTube, se llama Salud a la Carta, y justo sobre ese tema hay todo un vídeo ahí explicando lo que se recomienda para que a las personas no les pase bien. Y esto se los estoy contando por lo siguiente. Yo he llegado a la conclusión, y eso es una conclusión mía, no quiere decir que lo leemos en alguna parte. Yo he llegado a la conclusión que cuando una persona, conociendo, porque otra cosa es no conocer, estos mensajes no los practica, es porque es profundamente egoísta. ¿Saben por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo 2 hijos y yo amo de verdad a mis hijos, yo tengo que cuidarme por ellos, porque yo no quiero de ninguna manera ser una carga para su vida, porque si yo caigo en una cama, ¿quién va a tener que cuidarme? Aunque te manden un home, hay un sacrificio económico, hay un sacrificio emocional, porque si son buenos hijos están angustiados porque tú estás enfermo. Entonces yo soy egoísta cuando yo decido no cambiar sabiendo estas cosas, porque le voy a poner una carga a los míos. ¿Ustedes lo ven así o no? Sean sinceros. Entonces tenemos que tomar conciencia en todo sentido. Y por otra parte también es importante obedecer las leyes de la salud, por lo que hablábamos al principio. La Biblia nos dice bien claro que tenemos un Dios que es todopoderoso, que nos sana, que nos da vitalidad, pero resulta ser que allá afuera hay una comunidad que está viendo que la iglesia está enferma. Entonces, ¿cómo vamos a traer a las almas? Explíquenme. Las almas quieren venir aquí, ¿saben cuándo? Cuando el estar enfermo dentro de la iglesia sea algo eventual, no común. Porque si no dicen, ¿dónde está ese Dios poderoso que ellos tienen que no les cura ni a ellos? ¿Entienden lo que les quiero decir? Tenemos una responsabilidad grandísima. Hay veces que pienso que es mejor no saber, aunque no saber no te va a destruir, ¿está claro? Porque mientras más sepamos, es verdad, mientras más sepamos, más responsabilidad tenemos. Y al final, aunque este mensaje de la salud se suele apreciar por aquellos que no logran alcanzar a entender la bendición, como el mensaje de los noes, no hagas esto, no hagas aquello, por aquí no, por allá no. Al final debemos verlo como el más grande mensaje de amor que el Señor nos ha dado. Porque es un mensaje que Él nos ha dado, ¿saben ustedes para qué? Sobre todo en estos tiempos tan complicados. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Amén. Esto está que no da más. Y una de las señales es las enfermedades. El COVID no fue lo último que pasó, vienen más plagas y vienen más cosas. Y si nosotros no sabemos esto, entonces nos ponemos en bandeja de plata delante del enemigo. Porque este mensaje fue lo que el Señor nos dejó para blindarnos, para ponernos un cerco de protección a nuestro alrededor, para que esos dardos en forma de enfermedad que el Señor que el enemigo nos quiere lanzar, no nos lleguen. Y si llegan, que no hagan mella tan profunda como cuando nosotros no obedecemos. Hace poco hemos pasado una de las etapas más negras, yo creo, de la era moderna, que fueron estos años de pandemia que hemos tenido. Yo no sé ustedes, pero yo personalmente perdí montones de hermanos en Miami. He vivido 8 años de mi vida en Miami. Hace 3 años, justo 4 días antes de que Miami cerrara por la pandemia, me mudé a Guerrilla. Si Dios no me saca de allí, yo enloquezco en Miami, porque mis amigos lo han pasado fatal. Yo ahí, me imagino que es un poco como aquí, es una zona más rural, no hay tanta población, y no padecimos tanto como en las grandes ciudades. Miren, en mi iglesia, allá en Miami, yo creo que cada semana había un funeral. Horrible la de hermanos que murieron.
horrible, gente joven que dejaron hijos pequeños. Y siempre el comentario era entre los hermanos: el COVID lo mató. Y eso no es cierto. Lo que nos mata es el estilo de vida, no es el COVID. La enfermedad no es microbiana, es funcional. La enfermedad depende de cómo yo hago funcionar a mi cuerpo. Aún en el medio de la pandemia, miren ustedes la paradoja. Yo no sé si nos va a dar tiempo a todos, porque estamos como en la tercera diapositiva, siempre pasa lo mismo. Pero bueno, abarcaremos hasta donde se pueda. Miren ustedes la irracionalidad del hombre o de los seres humanos en sus procederes. Hay una pandemia, no se conoce prácticamente nada de ese bichito de turno. Hay una alarma internacional, como es lógico, por todo esto, por parte de las instituciones sanitarias, porque una enfermedad infecciosa se propagaba con facilidad. Pero aquí no hubo, ni en ningún país del mundo, una campaña fuerte de los gobiernos enseñándonos eso. No hubo. No, todo lo que nos decían, o casi todo lo que nos decían, quisiéramos era contrario a lo que dice esto. Tápense, no cojan sol, quédense en su casa, no abran las ventanas, todo el mundo cerrado y viendo televisión estresado por lo que hay. Pero ¿cómo vamos a salir victoriosos de eso? Y esto son cosas que tenemos que entender para que cuando venga la que viene, porque va a venir otra, eso lo dijo hasta la Organización Mundial de la Salud, además de que esta que pasó se considera una pandemia endémica. ¿Entienden lo que quiere decir ese término? Que llegó para quedarse, que no se va. Igual que esa, van a pasar con otras. Y si nosotros no tenemos estos fundamentos, que son los que nos ayudan a blindarnos, mire, vamos a estar... A mí me sorprendió, en todos estos años que estuvimos amenazados con esta crisis sanitaria, cómo uno iba a los supermercados, y es verdad que hubo tiempo en el que faltaron cosas, verdad que escasearon cosas, porque bajó hasta la producción, si hasta los mismos trabajadores estaban enfermos. Ah, pero les digo un secretillo que a lo mejor no se dieron cuenta. Todo lo que faltaba en los grandes supermercados es lo que hacía que la gente tuviera ese sistema inmunológico bajo. Faltaba el helado, faltaba el arroz blanco, faltaba la carne, los huevos. Parece que estaban haciendo fiestas en su casa, es que no lo entiendo. Las pizzas, o sea, que no quiere decir que esos alimentos que he mencionado se pueden hacer utilizando ingredientes saludables, es lo que les quiero decir. Entonces, por una parte, todo el mundo encerrado, en pánico, que la gente estaba como estaba. Y por otra parte, comiendo todo lo que debilitaba el sistema inmunológico. Y poniendo los ojos en aquello que decían que iba a ser la cura, que no lo quiero ni mencionar, porque está vetado estar hablando de eso, pero que sabemos que solución no dio ninguna. ¿Saben qué? A mí muchas personas me han preguntado, y ahora sí lo voy a mencionar: ¿usted está vacunada? Porque las personas siempre preguntan eso cuando hay alguien que siente, o sea, tienen un elemento de confianza y quieren saber que yo he hecho. Y yo siempre les digo, sí, desde que nací. Se quedan así, ¿cómo? Claro, con la mejor vacuna que Dios nos ha dado, se llama sistema inmunológico. Pero funciona cuando yo respeto esto, cuando no. Por lo tanto, lo que mató a tantas personas fue un sistema inmunológico que estaba debilitado, porque estaba cansado de tener que lidiar cada día con modus de vida antinatura, antifisiológicas, que hicieron que cuando llegó el bichito de turno, que sí que era agresivo, ese sistema estaba tan debilitado que no pudo cumplir su función, que era la defensa. Esos fueron los que los mató en realidad. Es que es así. Cada violación de esas leyes de la salud me llevan a debilitar mi sistema inmunológico y todos mis sistemas. Y la respuesta, o digamos la consecuencia directa, va a ser enfermarme, más tarde o más temprano. Y como resultado eso se va a extrapolar y nos va a traer sufrimiento no solo a nosotros, sino también a los nuestros. Es la ley de causa y efecto. Es una reacción en cadena. Como ustedes no han visto esas líneas que se hacen con fichas de dominó, que hay a veces concursos de eso, y la última ficha uno la hace así con el dedo y de pronto todo se puede caer. Es así. O nos ponemos las pilas o nos quedamos sin pilas.
es así. Esto es un mensaje de amor. Y si ustedes quieren ver esta iglesia entera, llena, que no queman la gente en los asientos y sillas por aquí y por allá, y si ustedes quieren que de verdad el mensaje se conozca, pongan este mensaje en primer lugar. Eso hacía primero el Señor. Primero curaba y enseñaba y después predicaba. Ese es el método. Estábamos diciendo, porque nos salimos completos del tema, pero bueno, estábamos diciendo, cuando llegamos a esta diapositiva, que el Señor había dejado un mensaje, o sea, un sistema de salud que era muy eficiente y que tenía dos vertientes. Por una parte, la obediencia a las leyes de la salud y por otra parte, el uso de remedios sencillos. Remedios sencillos. ¿Entendemos lo que quiere decir remedios sencillos? Sí. Lo que usaban nuestras abuelas y nuestras bisabuelas de toda la vida en nuestros países, que eran gente sana. Tenemos que desenterrar todo ese conocimiento ancestral que los mantuvo a ellos como robles. Mi abuela murió con 100 años en la casa. Nunca estuvo enferma. Activa, con una vida sana durante todos sus años. Porque esa gente era así, era una generación más fuerte. Y debido a esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque va en contra de nosotros. Debido a la entrada del pecado al mundo, cada generación subsiguiente es más débil que la anterior. Porque ellos fueron entradas por padres que eran más débiles que sus abuelos, que los abuelos. Por lo tanto, si antes ellos también debían respetar estas leyes para mantenernos sanos, nosotros tenemos todavía más motivos y más necesidad de respetarlas que ellos. Miren lo que dice esta cita, y la vamos a leer y después quiero matizar algo. Está en un libro inspirado por de Elena G. de White, que se llama Ministerio de Curación. Yo quiero saber de aquí en la iglesia, los que están aquí, ¿cuántas personas conocen el libro Ministerio de Curación? Tenemos que conocer ese libro. Hay como 5 libros que escribió la Mensajera del Señor, que son básicos. Ministerio de Curación, Consejos sobre Régimen Alimenticio, Mente, Carácter y Personalidad, Ministerio Médico. Son libros que necesitamos conocer. Es lámpara, como dice el versículo, es luz para mi camino. Eso es luz para mi camino. El libro Ministerio de Curación se conoce como la Biblia de la Salud. Y yo, que soy hija de médicos, mi padre era porque ellos fallecieron, era pediatra, profesor de universidad y todo, pero no conocía este tipo de medicina. Y mi mamá era ginecóloga. Ellos no conocieron este mensaje, pero he conocido médicos que sí que han tenido este libro como libro de cabecera en su biblioteca. Porque tiene principios básicos de salud que se ha demostrado que son certeros. Miren lo que dicen estas dos citas, son 2. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero solo hay una que el cielo aprueba. O sea, allá afuera me pueden estar ofreciendo lo que sea, pero en realidad van a ser parches, porque solo hay una que el cielo aprueba. Miren lo que dice aquí. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y aquí empieza a mencionarlos. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios para no estar en situaciones de estrés como con la pandemia, que hubo más gente que se enfermó por el miedo que por realidad por el bichito. Son los remedios por cuya falta, ¿cuántos están muriendo? Dice ahí, millares están muriendo. Millares. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad grande por esto, porque esta luz se ha dado para que la practiquemos y para que se le enseñemos a esos millares, para que no se cuenten entre los muertos. Dice además aquí, sin embargo, estos remedios, los sencillos, están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos, mientras que las drogas o medicamentos son costosos tanto en recursos como en los efectos que produce sobre el organismo. Termina diciendo, el aire puro, el sol, la abstinencia o temperancia, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en Dios son los verdaderos remedios.
Si estos son los verdaderos, todos los demás que son falsos, es lo contrario. O eres verdadero o no eres verdadero. Lo demás es parches. Estos son los verdaderos remedios. Porque si Dios cuando nos diseñó puso una serie de leyes, que esas leyes se convierten en esos remedios sencillos para que yo me mantenga sana, pues esas mismas leyes, cuando yo las respeto una vez que estoy enferma, me van a ayudar, si no a recuperar el 100%, por lo menos a mejorar. Y fíjense que ahí se menciona el tema de los medicamentos, y porque no quiero mala interpretación, quiero aclarar algo. Los medicamentos tienen su lugar. Hay momentos en los que no queda otra, hay que usarlos, porque si no las personas se podrían morir. Pero tenemos que saber que nunca van a solucionar una situación en realidad de enfermedad. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que alguien llegue ahora mismo al hospital a urgencia porque le ha dado un ataque cardíaco. En ese momento, los médicos de urgencia tienen que darle un chute de adrenalina, pero rápido, que es un químico, porque si no, ese corazón va a dejar de latir. Quiere decir que si no fuera por ese fármaco, esa persona podría morir. Porque ese no es el momento de estarle dando, por ejemplo, ajo o cebolla a esa persona para que se le abran sus arterias. No, ese no es el momento. El momento es, y eso es una ventaja que tienen los fármacos, es su acción rápida. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que esa adrenalina que le han dado para sacarnos de esa situación le va a solucionar su problema cardiovascular? No, para nada. Le ayudó a no morir en ese momento, que eso era lo correcto. Pero entonces esa persona tiene que tomar conciencia de que lo llevó ahí, tener una vida, por ejemplo, en la que tiene una altísima ingesta diaria de proteínas animales, de grasas animales, que le han obstruido sus tuberías, aquellas por donde pasa la sangre, que es el fluido de la vida, y por eso le ha dado ese ataque. Y eso pudo haber sido acrecentado o agravado por una situación de estrés. Entonces, ese medicamento tiene una importancia vital en ese momento, pero no le va a solucionar su problema. La hermana Elena G. de White, con respecto a los fármacos o medicamentos, ella no dice que no hay que usarlos. Ella dice que hay que usarlos infrecuentemente, en momentos puntuales, para situaciones concretas. Si usted tiene un problema de gastritis y tiene un ardor o de reflujo, que siempre tiene ese fuego dentro porque es el ácido estomacal que se ha salido de su lugar y le está quemando las entrañas, por más antiácidos químicos que le manden sus médicos, usted no va a solucionar su problema de gastritis. Tiene que darle un descanso a su aparato digestivo. Tiene que usar, por ejemplo, no sé, cataplasmas de barro ahí que le van a ayudar a calmar. Tiene que empezar a comer sanamente aquello que no le irrite todo todo por dentro. Esa es la verdadera solución. Por eso esto es importante que lo aclaramos. Yo no sé si tengo tiempo todavía o no. Siempre pasa cuando a mí me preguntan ¿cuánto va a durar el tema? Yo me quedo pensando y digo, no lo sé. Porque uno empieza a hablar de cosas que son tan importantes para la vida de las personas que, bueno, el límite lo pueden poner. Ahí está el resumen: leyes de la salud y remedios sencillos. Vamos a ver. Miren, aquí está la cita, otra vez. El uso de remedios sencillos salvará muchas vidas. Tenemos que aprender todo esto. Para que ese sistema de salud, que es el más eficiente del mundo, necesita de un tipo especial de gasolina. ¿Cómo se llama? No hay más. Por encima de remedios, ya sean químicos o naturales, lo que necesitamos es aprender a obedecer a Dios. Para poder tener salud, tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos y empezar a hacer lo que no hacíamos. No hay otra. Obediencia a lo que Dios ha dicho. Porque la verdad que vivir enfermos no es cosa de Dios. Y les quiero poner dos ejemplos bíblicos de cuando en la Biblia, en momentos puntuales, este mensaje de salud o el programa de salud divino se manifestó con poder. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Salmos 105:37 nos explica que cuando el Señor sacó a su pueblo, que estaba prisionero en el antiguo Egipto, dice que entre ellos no hubo enfermos,
Recordemos en aquellos momentos de la historia que era un pueblo que se había rendido ante lo que Dios estaba diciendo, que decidió obedecer. ¿Y cuál fue el resultado? Miren cómo Dios los sacó de ahí. Cuentan las escrituras, y eso está ampliado también en el espíritu de profecía, que en esos años no hubo enfermos entre ellos. No hubo. ¿Y cómo es posible que esas personas fíjense que salieron primero de una situación tan grave, con un estilo de vida tan pésimo, porque eran esclavos, construyendo las pirámides, haciendo todo lo que hicieron allí? ¿Cómo es posible que al salir, que ellos tuvieron que peregrinar durante tanto tiempo, no se enfermaron? Bueno, ahí había un acto de obediencia y como resultado, la mano poderosa de Dios actuó. Esto lo voy a pasar porque es irrelevante, pero no es tan importante y no creo que termine. En el Nuevo Testamento hay otro ejemplo de cómo funciona este sistema de salud. Está en el libro de Juan, en los Evangelios, Juan 5:14. Es todo Juan el capítulo 5. Ahí nos están contando la historia del paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan de aquella historia? Dicen las escrituras que aquel pobre hombre estaba en un estanque y estaba junto con otros cojos, ciegos, había muchas personas enfermas. Y él estaba ahí junto con aquellos enfermos porque ellos tenían la creencia de que un ángel de vez en cuando iba a venir, iba a mover aquellas aguas y que el primero que entrara al estanque, pues iba a ser sano. Esto a nosotros ahora, escuchándolo, nos puede parecer irracional, de decir, madre mía, pero ¿a quién se le ocurre pensar eso? Pero de alguna manera nosotros también pensamos así, porque estamos poniendo los ojos en lo que a sanidad se refiere, en cosas que en realidad no sanan, que como al paralítico de Betesda, bueno, lo más que le pudo haber hecho aquel baño si se hubiese metido en el estanque hubiera sido quitarle el calor. Era lo único que le iba a hacer, pero sanidad no le iba a dar porque era un falso remedio, era un parche. Entonces el Señor tuvo a bien mirarlo, que ahora vamos a ver un poquito más adelante cuáles fueron sus palabras siguientes, y le dijo, mira, después de haberlo sanado, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Porque cuando él estaba ahí tendido, el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Se acuerdan? Y yo me imagino que el paralítico diría, hombre, qué pregunta, por supuesto que quiero ser sano. Pero esa es una pregunta retórica. El Señor lo que le estaba diciendo era, ¿estás dispuesto a dejar todo aquello que te puede llevar a estar enfermo? Porque fíjense que al final le dice, vete y no peques más. ¿Saben por qué? Porque al final la enfermedad no es algo que Dios creó, es un resultado del pecado. ¿Qué cosa es o cuál es la definición de pecado según la Biblia? ¿Qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. Leyes morales y leyes de la salud, que son leyes de Dios. Cuando yo transgredo las leyes de la salud, yo estoy pecando contra Dios. Era lo que hablábamos al principio. Porque hay una transgresión de esas leyes que Él dejó. En su inmensa misericordia, el Señor lo cura y le dice, vete, pero no hagas más lo mismo. Porque vas a volver a peor como mi pariente. Es la historia que le conté. Si este señor hubiese vuelto a lo mismo, su enfermedad hubiera sido peor que la que tenía. Porque ya su cuerpo estaba debilitado, de por sí, aunque hubiera tenido sanación en ese momento, y le iba a venir una situación con más fuerza todavía. Como les conté que les pasó a mi pariente. Miren, el sistema de salud más eficaz que jamás ha existido sobre la faz de la tierra es el de Dios. La Biblia relata en el Antiguo Testamento que cuando los israelitas cumplieron las condiciones, no hubo en sus tribus enfermos, ni uno solo. Jesucristo confirmó ese sistema de salud en el Nuevo Testamento. Por eso, después de haber sanado al paralítico de Betesda, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Y a día de hoy, todas las normativas sanitarias divinas siguen estando en vigencia. En gran medida, la salud depende de la obediencia. En gran medida. Hay casos en los que, como les comentaba al principio, por ejemplo, imagínense cuando la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, esas personas, estamos hablando de casos puntuales, pero de manera general, la salud en gran medida depende de la obediencia. Es así como funciona este sistema de salud. Y les digo más, esto está en el libro inspirado Mensajes Selectos, tomo 2, página 330, escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de Blanc. Miren, la reforma ProSalud garantiza el 90% de efectividad
En cuanto a la curación de los enfermos, esas estadísticas no son mías, mira lo que dice la cita. Si los enfermos y los que sufren tan solo obraran perseveradamente en la forma que saben que deberían hacerlo, en lo que atañe a vivir de acuerdo con los principios de la reforma de salud, en 9 de cada 10 casos sanarían de sus padecimientos. 9 de cada 10. Porque la sanidad no siempre es posible, por eso ahí nos dice el 10%. Hay personas que lamentablemente han pasado demasiadas rayas rojas, demasiados semáforos en rojo, y ya no puede volver atrás. Imagínense, por ejemplo, alguien que haya tenido cáncer de hígado, porque ha bebido mucho, o no solo por eso, se puede tener cáncer de hígado no solo por ser un alcohólico, sino por comer mucha azúcar. Porque el azúcar, cuando se fermenta dentro del cuerpo, se convierte en alcohol, igualito. Entonces, esa persona resulta que se ha atiborrado de demasiados postres durante toda su vida y desarrolla lamentablemente pues un cáncer de hígado. Ese cáncer de hígado ya está ahí. Las células, imagínense, se están muriendo. Se han transformado tanto que no han podido sobrevivir y se están muriendo. Si a esa persona le falta casi todo el hígado, que es el laboratorio del cuerpo, más de 500 funciones metabólicas se realizan en él, y resulta que ese hígado no está funcionando bien, porque está funcionando a un 20 o un 30%, no hay nada que haga que la parte que ya no existe se vuelva a regenerar. Hay una cita que a mí me gusta del Espíritu de Profecía que dice que no es fe de creer en imposibilidades. Entonces ese es el 1% que no se puede solucionar. Pero aunque ese sea el caso, también esa persona, si tiene que bajar al descanso, lo va a hacer con esperanza. Porque sabemos que la muerte es un sueño, que no es, esa primera muerte no es algo eterno. Esa persona va, obedeciendo a Dios, se va a ver reconciliado con el Señor y sabe que cuando Él venga y suene la trompeta, lo va a levantar de su tumba y va a tener vida eterna. Eso sabemos que es así. ¿Quiere ser sano? Esa es la pregunta que el Señor nos sigue haciendo. Y miren lo que dice Hipócrates de Cosa, padre de la medicina moderna. Yo no sé si ustedes han oído, ¿cuántos han oído hablar aquí de Hipócrates? Bueno, pero no tantos. Hay que instruir a la iglesia, no tanto. Hipócrates era el padre de la medicina moderna, un médico de la antigua Grecia. A día de hoy, los médicos cuando se van a graduar hacen lo que se llama juramento hipocrático. Yo tengo una hija que es médico cirujano y estudió en la Universidad Adventista de Montemorelos en México. Y cuando ella se graduó, nosotros fuimos. Había muchos, eran 3 días de ceremonia. Y en una de las ceremonias era el juramento hipocrático. Hipócrates, entre otras cosas, dijo, por ejemplo, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Lamentablemente, a día de hoy, aunque se siga haciendo el juramento hipocrático, los fundamentos de la medicina medicamentosa, medicina farmacológica, son contrarios aún a ese propio juramento en la mayoría de sus procedimientos. Pero él dijo, si alguien desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto a corregir la causa de su enfermedad. Porque si usted no está dispuesto, mire, apague y vámonos, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y terminó diciendo, si no quieres estar enfermo, aprende a vivir poco. Y de hecho, que eso lo vamos a contar por la tarde, pero quiero adelantarle algo. La verdadera medicina científica es la que viene de Dios. Y no es ni siquiera el naturismo, es el higienismo. Hay una cita de la hermana White también que dice, el conocimiento de la fisiología y de la higiene o higienismo debería ser la base de todo esfuerzo educativo. Eso por la tarde vamos a ver bien qué quiere decir. Pero uno de los principios que el higienismo enseña es no a luchar contra las enfermedades, para nada, sino, como dice Hipócrates, a potenciar la salud. Porque cuando nosotros potenciamos la salud, la enfermedad no tiene lugar. Fíjense qué contrario fundamento. La medicina oficialmente establecida lo que hace es buscar procedimientos para las diferentes enfermedades. Y ahí vemos cuál es el resultado. La medicina de Dios lo que dice es, olvídate de las enfermedades, enfócate en la salud. Siempre nos tenemos que enfocar en el mensaje. El Evangelio es un mensaje de buenas nuevas. Nos enfocamos en lo bueno, no en lo malo. Hay que enfocarse en potenciar la salud, porque cuando tú potencias la salud, la enfermedad no tiene lugar, es al revés. Por eso aquello fracasa y esto no. Y dicho sea de paso,
Yo siempre les digo a mis hijos, si a mí me pasa algo, porque me puede pasar, puedo, por ejemplo, respetar las leyes de la salud, pero Dios no lo quiera, tener un accidente y caer en una cama, me puedo enfermar en esa situación. Yo siempre les digo a ellos, a no ser que sea algo súper urgente, si yo tengo que ir a un hospital, ustedes no tienen mi autorización para llevarme. O sea, si tienen mi autorización para llevarme únicamente a sanatorios, únicamente a centros de vida sana, que es lo que Dios quiso que nosotros como pueblo tuviéramos. Centros de vida sana. Nosotros como iglesia tenemos montones. En la Universidad de Montemorelos hay uno, yo he estado allí. En Canoas, que está a 20 minutos de Montemorelos. Conocí a esos médicos a través de los programas de salud que dan en este programa de 3ABN que se llama Remedios Sencillos. Hay muchos sanatorios, aún aquí tenemos en Georgia, por ejemplo, tenemos aquí. Hay muchos sanatorios. ¿Qué hacen en estos sanatorios? ¿Y por qué prefiero ir allí? Pues porque me van a atender siguiendo estos procedimientos, con remedios sencillos. Eso es lo que iba a decir. Aquí está el resumen un poco de todo lo que hemos visto. Esto es el Evangelio de la Salud, es el versículo que todos conocemos, Éxodo 15:26, pero casi siempre se suele leer solo la parte de arriba que dice, yo soy Jehová tu sanador. Pero las bendiciones de Dios siempre han estado condicionadas a la obediencia a Dios. Miren todas las condiciones que hay delante antes de que le haga esa declaración. El Señor dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Y después, ¿qué dice? Porque yo soy Jehová tu sanador. Yo me puse a investigar, porque me llamó la atención de qué se estaba hablando, cuáles eran esas enfermedades que le había mandado a los egipcios. Ustedes pueden recurrir a cualquier enciclopedia de la historia de la humanidad. Están hablando de las mismas enfermedades conocidas como agudas o crónicas degenerativas, en las que se agrupan entre el 70 y 80% de los enfermos, y que son las que hoy conocemos: cáncer, osteoporosis, hiperactividad, Parkinson, Alzheimer. Todo lo que cada día escuchamos son esas enfermedades. Así lo detalla cualquier enciclopedia. Y el Señor me está diciendo, si tú te blindas con este sistema de salud que yo te he dado, eso a ti no te va a llegar. O por lo menos no te va a llegar con tanta fuerza. Si te llega, tu cuerpo va a estar en mejores condiciones para poder salir adelante, que si decides no obedecer. Miren la cita del Ministerio de Curación. Trabajo perdido, y lo he puesto en rojo. Quiere decir que es mejor ni hacerlo. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las malas prácticas. Porque al final la enfermedad es una consecuencia de haber vivido de manera antinatura, de manera contraria a nuestra fisiología, de manera diametralmente opuesta a la naturaleza y a nuestra propia naturaleza. Esa es la enfermedad, es un resultado. Al final yo he venido hoy para traerles a ustedes un mensaje de esperanza, pero primero había que hablar de lo malo para después hablar de lo bueno. Y ahí está la promesa. Yo creo en las promesas de Dios. En mi vida se han hecho realidad las promesas de Dios. Yo no he nacido en una iglesia adventista, para nada. Yo conozco este mensaje, lo conocí y a poco tiempo me quedé embarazada de mi hijo, que ahora tiene 17 años, como un año y medio antes lo conocí. Y vengo de una familia médico, pero médico convencional, no médico que conoce todo esto. He entendido estudiando este mensaje hasta qué punto tiene importancia el conocerlo y el practicarlo, porque no solo es conocerlo, si lo conozco y lo practico, ¿de qué vale? Es conocerlo y practicarlo, porque es salud para mí y para lo que nos rodea. Y el Señor nos promete, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, y quitarás Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ti, antes las pondré sobre todos los que te aborrecen. Esa es una promesa del Señor. Nos está diciendo, vivan conforme a lo que yo he dicho, porque estamos viviendo tiempos cada vez peores. Miren, les voy a decir algo. Mi hija tengo una hija que vivíamos en España, yo la mandé
a estudiar a la Universidad Adventista de Montemorelos en México. Allí se hizo médico cirujano y ahora ella está terminando su especialidad en ginecología y obstetricia. Pero cuando vino toda esta época de la pandemia, ella se apuntó como médico voluntario en un hospital de COVID. Cuando ella me lo dijo, yo me alarmé. Le dije, hija, con tantos hospitales que hay, tú junto te vas a poner a un voluntario. Ella me dijo con estas palabras: mamá, yo soy médico, hay una crisis sanitaria internacional, ¿para qué estudié si no? Yo pensé, lo único que puedo hacer es orar por ella. Pero yo sabía que mi hija se iba a enfermar. 5 veces se ha contagiado. 5. Pero ¿saben qué? No pasó nada. Hay una gripe, un poco bajo de energía y ya está. Es una chica sana que vive de manera bastante saludable. Pero se lo voy a contar porque ella me dijo, cuando estaba el agua de todo eso, ella me dijo, mamá, nosotros, me lo digo llorando, al personal de la salud le han puesto, por orientación de la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo órgano rector en materia de salud a nivel internacional, le han puesto ayuda psicológica a todo el personal de la salud, porque ellos no estaban preparados para lo que vivieron. Mi hija que día se rompió, me llamó y me rompió. Los hospitales estaban en lo que ellos llamaban código negro. Solo de mencionarlo suena mal. Y mi hija me dijo, mamá, nosotros no estábamos preparados para una situación así. Aquel día me lo dijo llorando porque justo esa mañana ella me había llamado y me había dicho, ha entrado una viejita que está infectada y ella está muy asustada y llora mucho, y cada vez que yo paso ella me dice, no me dejes sola. Imagínense, ella tenía que atender. Recuerden que en medio de esta situación la gente moría sola, no podían tener allá a sus familiares. Y los familiares no se podían después ni despedir de ellos, cremaban los cuerpos. Fue horrible para los médicos y para todo el mundo lo que se vivió. Y mi hija aquel día llorando me dijo, mamá, tú y mi hermano cuídense, no caigan en un hospital. ¿Saben lo que pasaba con estos médicos que tienen familiares con otros padecimientos, no con la pandemia? Imagínense, con diabetes, con cualquier padecimiento, con cáncer. Otros médicos que eran sus compañeros, por ejemplo, en el caso de mi hija, le pagaban muchísimo dinero para que ella fuera a hacerle una visita a domicilio a sus parientes para que ellos no fueran al hospital. Quiero decir con esto, para que se me entienda mejor, ni ellos mismos querían que su gente fueran allí. Hay que vivir de manera tal que evitemos entrar en un hospital, porque una vez que entremos, cualquier cosa puede pasar. Esa es la realidad. Más vale negarnos todo aquello que nos debilita, porque después el sufrimiento es que no vale la pena, el bill que se paga es demasiado caro, no vale la pena hacerlo así. Yo termino con este versículo, número 23, 19. Quien nos está dando toda esta información no soy yo. Yo se lo dije al principio, que no era yo quien había tenido la autoría de todo este conocimiento. Yo lo que les voy a comentar hoy, y lo que les he estado comentando, lo que vamos a hablar por la tarde, se los digo con tanta fuerza y con tanta pasión, porque forma parte de mi día a día. Sería yo una hipócrita si me parara aquí a decirles a ustedes o enseñarles a hacer algo que yo misma no practico. Yo no vengo de una familia cristiana, yo vengo de una familia instruida, pero no cristiana. Mi padre es médico, pero con médico de la medicina alópata, nada que ver con esto, ¿saben? Y he aprendido el valor que tiene todo este conocimiento, porque he visto muy de cerca, hasta cierto punto, el fracaso de la medicina por no seguir estos fundamentos. No soy yo, sino el mismo Dios, el creador del higienismo, que es la ciencia curativa que viene de Él, quien nos está diciendo incluso, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha dicho y Dios cumplirá. Si nosotros hacemos nuestra parte, Él va a hacer el resto. Si ustedes quieren ver esta iglesia rejuvenecida, crecida, que no queman la gente aquí, si ustedes quieren empezar a sentirse rebosantes de salud a nivel físico, mental y espiritual, echemos mano de la gasolina que hace que este sistema funcione, que es la obediencia. Que el Señor nos bendiga. Amén.